Bienvenidos a un capítulo más de No Riesgo. En el día de hoy, señor Luther, la invitada cumplió, ¿verdad?, con nosotros, porque la invitamos nueva vez. La vamos a sacar un poquito de su área de expertise, pero como sabemos que en esos 20 y pico de años de experiencia, ¿verdad?, en algunas aseguradoras pasó por área de reclamo. Teníamos, como tú bien sabes, ahí en las preguntas que teníamos pendientes. Vamos a aprovechar a doña Neri. Doña Neri, nueva vez. Gracias. Bienvenida. Gracias por estar por acá. Gracias, un privilegio. Y yo sé que usted está de lleno en el tema de suscripción, pero yo sé que también aquí vamos a tener un conversatorio de lo que es reclamaciones y poder... Lo más importante para nosotros es cumplir con las personas que se educan con este contenido. Nosotros poder darle a ellos lo que ellos nos piden. Entonces, nos hicieron varias preguntas y ahí vamos. Cierto. La primera que hicieron, doña Neris, señora Neris, disculpe, perdón, es cuando ocurre un incidente, ¿qué tiempo yo tengo para reportarlo? Debería ser inmediatamente después que ocurre el siniestro. Claro, por causa de fuerza mayor, si hay la integridad física de la persona está comprometida, entendemos que no lo va a hacer inmediato a lo mejor. Entonces, hay unos días reglamentarios para poder levantar el acta y poder declarar el riesgo. Iba a decir. Okay. Que una cosa, claro que una cosa es ante la aseguradora, que puede variar por un tema de dar mejor servicio, pero otra cosa es el acta policial, que dijese, en este caso, iba a decir Ahmed, pero dijese no. Sí, en el tema del acta policial creo que no puede pasar de 48 horas. ¿Ven? El acta policial no debería pasar de 48 horas, exacto. ¿No? Y diríamos que es el inicio es el aviso, pero el acta policial es el documento primordial para usted empezar el proceso de... Sí, definitivamente. Es el primero que debe de tenerse. Claro está, también la declaración del asegurado vía la aseguradora es importante. Sí. Muy importante. Que las experiencias que he tenido, a veces han habido incongruencias entre uno y otro. Porque no es lo mismo una persona declarar en el fuero de una situación que luego calmadamente en una oficina. Sí. Entonces, por eso es muy importante esa declaración del asegurado. Ya luego que está tranquilo se da cuenta, pero mira, yo dije que tal cosa y realmente no fue eso, y ahí comienza la discrepancia y los temas. Estamos haciendo la gestión como quiera para que doña Fanny Peralta la venga por aquí. Lo que pasa es que ella tenía unos temitas de mucho trabajo, pero me va a dar el sí, y si usted tiene que venir ese día a volver, bienvenida sea, aquí cabemos cinco. Con confianza. Claro, yo sé si que ella puede profundizar por todo su expertise en estos temas. Claro que sí. Entonces, una pregunta. En el tema de los procedimientos de la reclamación, el proceso, por ramo, ¿tiene algún plazo específico o son diferentes plazos? Creo que me sé la respuesta, pero igual para que ustedes... ¿Tiene diferentes plazos? Y después, ¿cómo un cliente o asegurado o corredor le puede dar seguimiento a ese caso? Por ejemplo, en el caso de multiseguro. Bueno, en el caso de multiseguros, otorgamos 7 días de plazo para el aviso de accidente. En otras aseguradoras sé que varían la cantidad de tiempo. Puede ser 2 días hábiles, lo que se establezca en el condicionado póliza. Pero 7 días está muy bien. Claro, eso fue... Y más cuando son choquecitos parciales, que el carro sigue rodando, porque la gente a veces se le rompe un cristal, como no es la gran cosa, eso sigue, y voy mañana y después paso, o a veces tiene una situación, y 7 días, pues un plazo importante, o sea, cómodo para el asegurado. Muchas veces el incidente fue el viernes en la noche, pero el sábado no pude ir. O iba de camino a Jarabacoa, o iba de camino para... ¿Entiendes? No y puedo. volví en 4 días. Sí, válido. Sí, imagínate el escenario que tú te vayas un miércoles santo por ahí y no puedas hasta el próximo lunes quizás, o el martes. Uno de los casos que siempre hemos tenido a mano es el tema de los vehículos financiados. Siempre ha habido un pleito, un tema, un dime y direte. Cuando el vehículo es financiado, que tiene una pérdida total, los clientes siempre pelean que por qué se le paga a la financiera, que sí es verdad que hay que pagárselo, que la financiera dice una cosa, perdón, a veces las aseguradoras dicen cosas, o no cosas no, tienen su argumento, pero el cliente a veces no está... ¿Cómo que se maneja eso realmente al interno? Al momento de la suscripción de la póliza, si hay un préstamo de por medio, se emite lo que es un endoso de cesión de derechos. Sí. Como su nombre lo indica,
el titular de la póliza está cediendo los derechos de su póliza a un tercero, Okay. una financiera, un banco. Inmediatamente cedes los derechos, al momento de un reclamo, él se convierte en el principal titular de la póliza, en el beneficiario de esa póliza. Okay. Entonces, como tal, al momento de una reclamación, la compañía aseguradora debe contactar a esa financiera, esa entidad bancaria, para saber si todavía el cliente tiene compromiso de préstamo con ellos, porque debe de ser resarcido primero y luego, si queda algún remanente, entonces se le paga al asegurado. O también en algunos casos, el cesionario pudiera autorizar que se le pague al cliente. Que se le pague al cliente. Pero la palabra la debe de tener, en este caso, el beneficiario de la Yo me póliza. imagino que él puede autorizarlo cuando hay ya una cancelación, iba a decir cancelación de hipoteca, o una cancelación del préstamo. Si yo cancelo el préstamo y puedo levantar, en este caso no una oposición, sino el endoso, Sí. ahí sí yo puedo autorizar, bueno, de hacerlo al asegurado. Pero es que es una lógica, porque muchas veces los financiamientos a veces son por un valor, el 60, el 70, hasta el 80% del valor del vehículo. O sea que la financiera o el banco termina siendo en ese momento es más dueño, Dueño del vehículo, de la prenda, claro. como dicen, es más dueño Exactamente. que tú, que el mismo, o sea, es más dueño que el que anda en el vehículo, o sea, Sí. que en este caso el propietario, aunque la matrícula esté a tu nombre, tiene esa oposición. Claro. Y eso es una realidad. Muchas veces, casi siempre se cede por el valor completo del vehículo. En algunos casos he visto que la cesión es menos, cuando el compromiso es menos. Y en ese caso se puede pagarse el préstamo y pagarle al asegurado Sí. lo que resta. Pero sí, definitivamente cediste los derechos. O sea, los derechos lo tiene otra persona, lo tiene un tercero. Hace unos días yo le estaba explicando a alguien eso precisamente. Y la pregunta vino por eso, porque mucha gente lo pregunta. Y me preguntaba, me hacía la salvedad, ¿y por qué entonces, si yo debo monto X 500, tú me estás endosando la póliza por el millón? Y bueno, se endosa por el valor total, precisamente porque al momento del siniestro es posible que tú tengas la deuda del préstamo, pero puedes tener una mora. Exactamente. También. Tienes una mora, unos intereses, unos gastos legales, lo que fuera que tú tengas en ese momento ahí, que el banco no lo puede perder porque el vehículo es tu garantía del préstamo. Entonces, por eso siempre se hace por el valor total. Definitivamente, estás en lo cierto, Luis. No, y también el hecho de que yo no he saldado todavía, ¿verdad? Sí. Y recuerda que las financieras, más que todo, porque los bancos múltiples y ahorro y crédito casi siempre, como dicen ellos, no son dealers, ellos no quieren incautarte vehículos, o sea, Sí. pero al final, si tú le debes, cuando ellos pueden recuperar, ellos no quieren recuperar solamente el valor del préstamo, porque muchas veces cuando pasa un procedimiento normal, yo te incauto el vehículo y lo vendo por más. Sí. Porque hay un tema también de unos gastos que se van ahí. Sí. Entonces ellos por eso quieren garantizar que no solamente sea el valor del préstamo, sino un poquito más. No, claro, Y claro. luego ahí si hay una, o sea, porque no tienen la necesidad de devolverte el valor, porque al final tú eres el que le debía a ellos. Y al Exacto. final si te lo adjudican, igual lo pierdes Y el todo. vehículo es la El garantía, bien obviamente. se devalúa, o sea, hay muchos También. factores que inciden en ese monto, en ese valor. No, y muchas veces el vehículo está deteriorado o tuvo un incidente y tú no lo También. reportaste. Y el dealer que está incautando el vehículo tiene que incurrir en ese gasto para reparar y ya a nivel interno se acuerdan esos montos. ¿Sabes qué se da mucho también? Que cuando hay un vehículo financiado y ese asegurado pues tiene un choquecito, una pérdida parcial, que resulta que la pieza es un poco difícil de encontrar y demás, y la aseguradora opta por darle un cheque. En este caso, la financiera no le gusta que eso pase por el hecho de que el asegurado puede No o reparar. pagarte con eso mismo si hay una cuota atrasada, Sí. o no repara el vehículo, y esa garantía de esa financiera o banco pequeño, banco de ahorro y crédito, no sé, puede resultar ser cada vez más devaluado. O sea, tu garantía está perdiendo valor porque anda chocada en la calle. Eso es así. Y El cliente a veces no repara, se queda con el dinero y repara cuando entiende. O no repara correctamente. También. Todo eso puede pasar y todo eso hay que tomarlo en cuenta. Por eso, aunque sea un chequecito parcial, no debería entregársele nunca al asegurado, No. realmente sino no. siempre al que tiene el endoso.
Es el deber ser. ¿Cuáles son los derechos? Lo tengo aquí escrito, de hecho, porque mire, lo cogí del Instagram aquí. ¿Cuáles son los derechos que tiene el reclamante durante el proceso de reclamación? Bueno, definitivamente el reclamante debe ser resarcido conforme a las condiciones que tiene su póliza. Su póliza tiene, por ejemplo, un porcentaje deducible, debe ser reconocido. Si es cero deducible, debe ser reconocido. Los límites que tiene contratado. Es fundamental honrar en ese punto y en ese momento el compromiso de la póliza. Y es el derecho sine qua non que tiene el reclamante. De igual manera, estar informado del avance de su reclamo. Siempre. La aseguradora debe de tener los instrumentos para informar, ya sea vía el software, vía mensaje, una llamada telefónica, del estatus de la reclamación de un cliente. No puede negar información de ningún tipo. No debe negar información. ¿Pudiera negar alguna información que pudiera ser, diríamos que no pertinente por el mismo tema del financiamiento? Porque muchas veces llaman, ¿cuánto le pagaron al banco? Salió el cheque, ¿cuánto le dieron? Pero ahí me debe tanto, entonces ahí viene el conflicto entre el concesionario y el cliente, que muchas veces es mejor decirle, mire, contacte directamente a su financiera y ellos le darán la información. Y así no evita también cierto lo que puede conflicto. generar algún conflicto de interés, Claro. lo ideal es que dirigirlo directamente a la financiera. Y yo como abogado podría decir también que tienen los derechos de ir a reclamar. Bueno, en caso de que no llegue a un acuerdo con la aseguradora, Sí. puede ir a hacer una vista conciliatoria a la superintendencia también. En caso de que sí, claro. eso tienes un derecho, porque tiene que ir al regulador y ahí se queja de cualquier tema. Esas vistas son nuestro día a día. Sí. Y ahí pueden ellos reclamar lo que podría ser una injusticia según ellos o algo que no se le cumplió según el acuerdo o el contrato. Hacer reclamos que ellos entiendan pertinente independientemente de tengan la razón o no. Sí, la póliza incluso en su condicionado, el derecho al arbitraje lo tiene el cliente. Eso es así. Cuando no hay una conciliación entre las partes. Ahora bien, ya yo concilié. Mi vehículo está listo para liquidación total. Ya me dieron el ajuste, está todo ready para que salga ese cheque. Estuvo de acuerdo con el ajuste, firmó el ajuste. Pero resulta que el cliente tiene balance pendiente. ¿Qué hace la aseguradora en ese caso? Primero, si tengo cobertura. Sí, por eso pregunté, yo tengo balance. Yo pensaba que tú te ibas ya al pago. No, yo tengo el balance pendiente, pero obviamente, por eso pregunté qué hace la aseguradora. Que la aseguradora Se supone que en el inicio del proceso de una reclamación debe de formularse esa pregunta y responderse esa pregunta. De si tiene, lo primero que hay que saber es si tiene o no tiene cobertura. Y si la prima pagada es suficiente conforme lo que la ley estipula. El tema de la prima consumida, si realmente estuvo dentro del periodo de la prima consumida. Porque si excede, por ley ya no tiene cobertura. Entonces, antes de entrar a un proceso de pago y de ajuste, lo primero que debe de verificarse es ese punto. Y si ahí estamos ready con mi cobertura, pero la reclamación tarda un mes, y este mes al cliente le toca pagar, dejamos el tema del balance para que él lo pague luego, se descuenta de esa reclamación. ¿Qué se hace ahí? Eso se hace como un acuerdo y yo entiendo que lo más lógico es rebajarlo de la reclamación. Okay. Lo más lógico, o que el cliente lo pague. Creo que eso es algo que se da mucho en las empresas aseguradoras, se le informa y se le indica que se le va a rebajar del pago de su reclamación. Okay. Pero hay dos cositas más que se rebajan, a veces el deducible, depreciación. Sí, por eso puse sería, después vamos a profundizar más con doña Fanny. Sí, con doña Fanny, con el ajuste de pérdida y eso mismo, para nosotros ya darle un contenido, ¿verdad? No, doña Fanny viene a fajarse aquí con nosotros. Si Dios quiere. Claro. Ustedes porque me comprometieron aquí. No, claro, pero eso está bien, porque salimos a camino, doña Mire, ya esa era la pregunta, claro. no tenemos más. No, uno surge así, pero reclamación como tal, vamos a tener que aprovechar a doña Fanny. Claro que sí. No, pero de todo modo, gracias, porque igual fluimos muy bien en ese sentido. Creo que va a ser igual bien educativo este capítulo. Le agradezco por su tiempo. Sé que tiene mucho trabajo. Yo tenía un tiempo detrás de usted, ¿verdad? Sí, bastante. Para lograr este contenido.
Y no todo el mundo también, no todo técnico le gusta venir a estos espacios a veces. No. A Sí, veces le da porque- sí, el los técnico técnicos normalmente tenemos es esa situación. bajo perfil, detrás del cubículo. Detrás del no se deja ver escritorio, mucho. pero realmente tenemos que ir saliendo de ese cascarón porque necesitamos conocer la necesidad de nuestro cliente, debemos escuchar a nuestros socios, debemos hablar con nuestros socios. Eso nos da una perspectiva más amplia de lo que estamos haciendo. Sí. Y podemos lograr muchas cosas interesantes si lo hacemos y si lo hacemos cada vez más frecuente. Entonces, de verdad que le agradezco esta invitación y me agrada mucho Y que se repita. esto. No conformarse con la retroalimentación del de negocio que sale y le dice, sino que usted también ir también, aparte de venir a estos medios, de hecho que están de moda, digitales y así demás, pero también ir a veces donde un socio, donde un corredor, ¿verdad? Un agente que usted también lo pueda visitar para medir también el hecho de lo que ellos demandan en ese momento, como, Sí. ¿verdad? De esos riesgos. A veces puede ser que hay un riesgo, no que usted no haya visto, es muy difícil, pero algunos detalles que el asegurado Obvio. lo que yo quiera en ese momento, el mercado. Sí, A veces, ¿Cómo se está moviendo el mercado? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo me comparo con los demás? Definitivamente en una conversación nos podemos dar cuenta de muchas cosas. Yo sé que tenemos acceso a mucha información, a mucha data, pero la información desde la persona es muy importante y esa cercanía también. Entonces, de alguna manera he estado rompiendo ese paradigma, porque también esto de que negocio y técnico y reclamo somos archienemigos, para mí eso está desfasado. Eso es pasado. Eso es pasado y es un paradigma que quiero romper. ¿Por qué? Porque tenemos que tener el entendimiento de qué es lo que queremos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a obtener para conseguirlo. Sí. Y en eso tenemos todos que estar de acuerdo. Eso es Y así. si estamos de acuerdo, vas a entender mi punto de vista y yo voy a entender el tuyo y vamos a buscar la manera de hacer el Y negocio. se van a ayudar mutuamente porque el negocio va a llegar de usted con un negocio, un riesgo prácticamente depurado. Que lo que falte sean cosas mínimas. Yo, mira, excelente. Sí, mira, te faltó tal cosa. Investígame y pasar el negocio. ¿Dónde como se tal. dan las fricciones mayores entre las áreas? Me estoy saliendo un poco del tema. no, excelente. ¿Dónde se dan las fricciones? Justamente cuando no hay esa comunicación efectiva. Exacto. Y llega el riesgo aceptado, donde ya el negocio se comprometió a algo que no se puede o no se debe. Entonces ahí vienen las fricciones. Pero ¿por qué no te involucras en el momento de la decisión? Y ya cuando eso llega al departamento, bueno, ya hay una decisión tomada y ponderada. Y entiendo que eso cada vez va a ser más necesario, porque lo que no debemos es formar obstáculos en nuestra comunicación, sino que estemos claros, que tengamos unos criterios mutuos, definidos, y puedo asegurarte que hay éxito en el negocio así. Mira, yo lo veo también en un punto de que educando al broker, al corredor y al cliente final asegurado, le quita un poquito de trabajo también al suscriptor. Porque a veces la gente dice, ok, el suscriptor tiene mucho trabajo y llegan 1000 cosas y 1000 riesgos. Pero si tú tienes a un corredor, que ya sabe cómo piensa el suscriptor, ya te da un paso adelante. ¿Qué datos suministrar? ¿Qué datos suministrar? Y todavía cuando se lo va a presentar, cuando es un riesgo de magnitud, yo puedo ver qué quiere doña Nerio, qué quiere suscripción ya, para yo poder sustentarlo bien, para conseguir ese sí, Claro. o para que ella ya pierda menos tiempo evaluando Exacto. algunas cosas. Sí, que las preguntas sean mínimas. 2 preguntas. ¿Entiendes? Esto y aquello. Claro, porque, ok, estos son los requisitos de una fianza, ok, mándate esto, pero aparte de que ese pliego, de ese estado financiero, ¿qué doña Neri más mira? ¿Qué doña Neri observa cuando ella está suscribiendo? Si eso yo lo sé, ya yo se lo puedo dar de antemano Claro. y su trabajo fluye más. O sea que salir a la calle y educarlo a los socios es indirectamente algo beneficioso para usted. Definitivamente, porque cuando todo llega con la información necesaria, eso fluye automáticamente. La fricción está cuando hay que devolver, cuando hay que preguntar, ¿y por qué no me dijeron eso desde el principio? Ahora tengo que volver a tocar al cliente de nuevo. Porque tú lo desconocías cuando mandaste la Exacto. información. Entonces, tengo también que entender el punto de vista
de ese socio comercial. Sí. El deber ser es, mira, esto es todo lo que yo necesito. Exacto. Desde un inicio, para cuando eso llegue, no decir, mira, pero te faltó tal cosa, te faltó aquello. Porque yo estuve un tiempo de cara a la correduría y le puedo decir, puedo sentir el dolor también del socio comercial y dolor. entenderlo. Y del no. Y del no, y del no seco, sin justificación. Sí. Entonces, entendí un poco, me puse un poquito en sus zapatos, traté de ser un poco más empática y me di cuenta de las deficiencias, que es básicamente deficiencias comunicacionales. Que cuando eso realmente podamos lograr eso, vamos a fluir definitivamente en las respuestas. ¿Sabes qué pasa mucho, Aneris? Que hay asesores, agentes, corredores que tienen miedo de los clientes. Sí. El cliente es tuyo, tú lo conseguiste, te sentaste con él 4 horas, pero tú no le puedes hacer 3 preguntas. Ahora tengo yo que preguntarle a ese cliente, mira, y entonces en eso duran 4 días y después le echan la culpa a la aseguradora porque le Que dieron una dicen de la falta. aseguradora que le manden el estado Sí, financiero. el famoso Sí. que dicen, mira lo que me están pidiendo ahora. No, mira, tú necesitas esto, esto, esto y esto. Es posible que te pidan una que otra cosa, pero dame eso adelante. ¿Qué dice la aseguradora? Eso es, mira, terrible. Eso es terrible. Y en mi experiencia le puedo decir que las veces que he tenido que contactar directamente al cliente con el permiso del socio, entienden. ¿De alguna vez? Y me sorprende, yo, ¿por qué no te entendieron a ti? Y me entienden porque tú lo que tienes que explicarle la importancia de esa información. No pedirle porque sí, sino decirle qué importancia tiene esa información. Muchas veces una información ayuda a tener mejores términos, a conseguir mejores propuestas, Sí. a obtener una mejor tasa. Entonces, básicamente cuando yo que trabajo la parte de colocación de riesgo, cuando yo no tengo la suficiente información, ¿qué hace el reasegurador? Me va a dar, puede que me presente la propuesta, puede que no. Cuando me presentan la propuesta me dicen, bueno, te voy a presentar el peor de los escenarios porque no tengo referencias. Y este es mi peor prima, este es mi deducible más alto, y así se lo tengo que pasar al cliente. Pero cuando el cliente me envía toda la información, entonces yo frente al reasegurador, mira, pero tiene esto, mira, tiene esta bondad, tiene aquello, Sí. bájame la tasa, Y- se lo merece. Y eso se refleja cuando viene la reclamación. Porque hay cosas que tú no vas a pedir Efectivamente. porque desde un inicio ya tú la tenías a mano. Mira, Y eso, el tocaste proceso hace que un punto fluya. importantísimo, Luther. Definitivamente. Tú eres un técnico. También, Sí, también, sí. tú sabes que sí. Definitivamente, al momento de una reclamación, es cuando se ven los escollos de una mala suscripción. Cierto. Porque cuando la suscripción está bien instrumentada, el reclamo fluye solo. Ahí no hay que averiguar mucho. Ahí nada más que mandar las condiciones ahí mismo. Algún documento quizá de actualización de lo que fuera. Exactamente. Pero cuando quedan esos gaps y esas líneas grises, donde se tenían que decir algunas cosas y no se dijeron y no se escribieron, es donde está el desafío de la parte de suscripción. Sí. O sea que todo nace ahí. Y cuando entendamos que todo nace ahí, todo va a fluir: negocios, reclamos, cobros, todo. Claro. Excelente. Bueno, pues, Con otro placer- plato con placer fuerte. estamos. Mira, terminamos ahí un poquito de suscripción. Ve la virtud de poder manejar 2 áreas y a la perfección y cómo Claro. puede enlazar una cosa con otra. Gracias, doña Nelly. De verdad Muchas que gracias, muchas un gracias. placer, y todas esas personas que nos siguen van a aprovechar este filete, ¿verdad? Este excelente, Gracias. este excelente Intervención. capítulo. De verdad que sí. Y tú eres un suertudo que yo estoy aquí. Gracias. Bye, bye. Hasta la próxima. Adiós. Bye.